hablar del cristianismo y del Imperio Romano debemos partir de lo siguiente, y es que el primer encuentro que se da entre el cristiano y el Imperio Romano no fue productivo, ya que se dio a través del acontecimiento de la muerte de Jesucristo, la condena en la cruz, como signo de la muerte de los rebeldes dada por pretensiones mesiánicas o subversión contra Roma, llevó a los cristianos y romanos a tener un recelo y una distancia. Aunque no fue tan marcado, porque se supo que el principal promotor de la muerte de Cristo fue el sistema religioso judío. Pero este primer encuentro irá a generar toda una serie de acontecimientos, que es lo que va a permitir y va a marcar todo el rumbo del cristianismo en la historia eclesial, ya que permite identificar su esencia, que es la cruz. Esto desarrollará una serie de aportes teológicos, litúrgicos, morales, pastorales, y sobre todo este acontecimiento permitirá un arraigo expansionista. Claro, se pasa por momentos difíciles, por momentos de cruz, pero son estos momentos los que dan la apertura a la universalidad de la fe. Hacia el año 64 se mantuvo en tranquilidad la vida de los cristianos en el imperio, llegado el momento en el que de manera especial con el emperador Nerón, él es quien desata una gran persecución con el fin de culpar a los cristianos del incendio de Roma que había ocurrido el 19 de julio del 64, causándolos de culpables, llevándolos a fuertes castigos, tildándolos de ser un movimiento criminal, equiparándolos y medios con el mismo odio y crueldad de los judíos en Roma. Esto desata muchos acontecimientos y esto lleva también a ir formando poco a poco una identidad cristiana de los inicios de la fe. Aunque un detonante de la persecución fue Nerón, todo el odio que impuso a los cristianos para salvaguardar su poder, otro signo fue la falta de discernimiento por parte de los romanos, que también lo llevó a equiparar al judío con el cristiano, causándolos de ateísmo por no adorar a los dioses del imperio. Esto para la época era algo muy escandaloso, ya que no brindaban culto político al emperador, sino que era adoración al Dios de Cristo. Eso tampoco era bien visto, ya que Cristo era acusado por haber muerto en la cruz de bandolero y de subversivo. Esto causaba superstición y recelo, y podía pensarse que para el futuro podría ser de gran dificultad para el imperio. Todo este acontecimiento de persecución se ve plasmado en la literatura cristiana. Es un gran esfuerzo mancomunado en poner por escrito los acontecimientos, sentimientos y reflexiones de la realidad que se está viviendo en ese momento, como un signo de ser testigos valientes ante la realidad sociopolítica del momento. Se desarrollan y se vienen a desarrollar dos estilos literarios, es el martirial y el apologético. El martirial se desarrolla en dos géneros, que son las actas de los mártires, que son un intento real o ficticio de transcribir fiel los procesos judiciales a los que estaban sometidos los cristianos. Es algo más procesal. Y también se dan las pasiones, que son narraciones de torturas, muertes, sufridas por los cristianos a causa de la fe. Esta predomina un elemento más narrativo. La literatura apologética es un signo de inculturar la fe entre la clase más culta de la sociedad. Su punto de partida es el presupuesto filosófico, que va a permitir sistematizar la fe y sentar las bases para un pensamiento cristiano más estructurado. La raíz de las persecuciones se dan por mandato del emperador, que es quien genera toda acción de dominio. Dentro de ese grupo de emperadores nos encontramos con tres puntos de vista. El primero son los perseguidores. El segundo es un término intermedio, podemos llamarlo una tibieza, y el tercero son los defensores. Dentro de los perseguidores nos encontramos con Nerón, Domiciano, Decio, Valeriano, Diocleciano y Galerio. Su acción es de total rechazo a la fe. Dentro de ese grupo se mueve como sentir denominador el elemento de superstición y de ateísmo, por no hacer culto a los dioses del imperio, que es la religión oficial. De ahí que se desprenden varios argumentos que harán cabida al martirio.
Muchos de estos emperadores son vistos como la bestia, según el evangelista San Juan, que representan al enemigo de la Iglesia. Se encuentran dos emperadores que se pueden denominar como término intermedio, Trajano y Adriano, aunque su ejercicio del poder se vio como neutro ante la Iglesia, ya que no fueron perseguidores, tampoco realizaron la defensa, ni libertad religiosa, fueron muy tibios. Dentro del grupo de los defensores nos encontramos con Filipo el Árabe y Galieno, aunque de épocas distintas dieron apertura al cristianismo y cambiaron su punto de vista, abrieron la ventana a una pequeña paz y permitieron que en sus momentos no fueran vistos como malos, perversos, depravados y ateos, sino como la religión de Jesucristo. Dentro de estos defensores nos encontramos con Constantino, que es en quien se guarda gran memoria para la universalidad de la fe. A él se le debe tener en cuenta como referente, ya que en el 312 venía en Roma, en la batalla del puente Milvio, a Magencio, reconociendo al Dios de los cristianos como dispensador de su victoria, e inicia su inculturación hacia el bien, siendo visto como un nuevo Moisés, que Dios había enviado para dirigir los destinos del nuevo pueblo elegido. Con Constantino se da el paso, con el cristianismo, de ser perseguidos y martirizados a ser privilegiados y favorecidos por el poder imperial. El imperio del paso de la religión imperial al monoteísmo cristiano, reconociendo la dominación del único Dios sobre el mundo, y esta es la puerta de entrada a la fe, donde se transcurrió un largo proceso que ha generado mártires, pero al final se ve reflejada la victoria de Cristo sobre el mal y el poder humano. Los intereses particulares quedan siempre desplazados por la acción de Dios. No podemos nosotros perder de vista que las raíces del gobierno de Constantino se deben a su padre, Constancio Cloro, Augusto en la mitad occidental del imperio, asumiendo el rango de Herculius adoptado por Hércules. Tras la muerte de su padre, se estalló un gran conflicto, ya que Constantino fue proclamado emperador por las tropas de su padre, dando un gran rechazo a Severo, que asumía como Augusto. Su religiosidad se centró en el culto a Hércules. Luego incursionó su devoción al dios Sol, cuya principal encarnación era Apolo, y que será de gran referente en su reinado. En el 312, cuando se da la victoria del puente Milvio, surge el acontecimiento del sueño constantiniano, que consiste en la intervención divina para llegar a la victoria. En el año 313 se da el pacto de reservar el derecho a la libertad de culto, de creencias religiosas, permitiendo que cada ciudadano pueda seguir su religión, aunque sea distinta a la del imperio. El cristianismo con este pacto ganó la recuperación de todos los bienes que se le habían confiscado. El ejercicio político de Constantino tuvo como eje central, aunque no el más importante, pero sí fue una gran prioridad para él, el incorporar a los cristianos en la vida social. Para esto se valió de muchos recursos, otorgando primacías inclusive sobre las mismas religiones del imperio. Dentro de sus privilegios hay que resaltar la incorporación de los exiliados, la reincorporación de los bienes confiscados, el privilegio hacia los lugares de culto, tanto a los mártires como la veneración de los santos cristianos, inclusive aportando prebendas económicas y restableciendo templos, santuarios y arte, y dando gran importancia en su restauración a tres grandes ciudades como lo es Roma, Tierra Santa y Constantinopla. Estos beneficios se dan a partir de un telón de fondo, que es la supremacía del Dios Santo como guía y protagonista de todas las incursiones militares. Fue él quien los llevó a obtener muchas victorias, de ahí su privilegio para con los cristianos, de manera especial a través de muchos beneficios.
Inclusive, a través de varias controversias con los donatistas, arrianos, micenos y varios movimientos más, el ejercicio de Constantino se desprende desde la fe, y es allí donde desarrolla todo el ejercicio de su poder. Para los cristianos, la victoria de Constantino en el puente Milvio le lleva a sentir este acontecimiento como una victoria de fe. Eso los lleva a plasmar sus sentimientos, a poner por escrito sus experiencias. De ahí que adquiera un auge la literatura cristiana dentro de su pensamiento. Sobresale el rasgo escatológico, la parusía, el fin del mundo, la fe en los creyentes, la teología y la antropología. Dentro de esta literatura cristiana se destacan tres elementos importantes, que fue la figura de Lactancio que nos presenta la Iglesia y la institución divina, el cristianismo como una doctrina superior en cuanto muestra la verdad de Jesucristo. El segundo rasgo lo encontramos en Eusebio de Cesarea, que incursionó en un nuevo género literario llamado la historia eclesiástica, donde presenta todo el acontecimiento eclesial de la fe narrado en sentido histórico. Y el tercer rasgo es la geografía, donde a través de la figura de los santos se presenta todo la santidad como un modelo y como ejemplo de vida. Estos tres rasgos son los que van a definir la literatura, ese plasmar por escrito los sentimientos y acontecimientos de la época de Constantino. Tras la muerte de Constantino en el año 337, el imperio lo asumen en forma violenta a sus hijos, Constancio, Constante y Constantino, quedando Constancio el frente al oriente y los otros dos frente al occidente. A través de guerras, divisiones y luchas de poder, muere Constantino. Más adelante Constante pierde también su estado y Constancio asume el poder de su padre. Hay que tener en cuenta que como telón de fondo, Constancio desea prolongar la obra de su padre, pero en la práctica, porque en la vida cotidiana se llega a una de las épocas más oscuras y escandalosas para el imperio. Constancio, en el afán de prolongar la obra del Dios único y verdadero, cae en una serie de errores a través de determinación de leyes y prebendas para el clero, donde lo único que ocasiona es generar confusión, escándalo y falta de fe. Toda su lucha por el poder desencadena una serie de acontecimientos que lo llevará a opacar todo el acontecimiento cristiano y todo lo que se pudo construir. Con la muerte de Constancio, asume el poder el sobrino Juliano. Aunque aparentemente parecía ser un joven de principios cristianos y de piedad muy profunda, desde su juventud, siendo huérfano en secreto, ya había hecho un trato con los dioses romanos. La primera instancia de su gobierno radica en la libertad religiosa, una libertad que viene a ser total. Su intención era que la iglesia y que los cristianos se fueran destruyendo poco a poco. Entre las controversias que se habían generado con los herejes, lastimosamente el primer intento no le funcionó. Juliano entonces toma la iniciativa de dar apertura a todos los cultos que se encontraban por el camino. Esto lo lleva a un sincretismo religioso obsesivo, a un afán por la divinidad y un rechazo total al cristianismo, lanzando una fuerte persecución contra ellos, reduciendo sus prebendas, aniquilando toda manifestación de fe y provocando gran división y discordia entre la comunidad. Se declaró gran perseguidor de la iglesia y todos sus esfuerzos políticos se encaminaron a eso, acabar y destruirla. Con la muerte genera un clima de esperanza, de paz y de tranquilidad para todos los cristianos. Hablar del imperio cristiano, hay que detenernos en algunos personajes y unos acontecimientos que son fundamentales para el imperio. Hay que partir hablando de Dámaso. En Roma ocupa un lugar fundamental que vale la pena mencionar, y es la elección de San Dámaso, que asume el pontificado. Él viene a trabajar en favor de la iglesia romana a través de donaciones,
de bienes eclesiásticos y toda la dimensión caritativa. Su gran aporte también se debía a la revisión de los libros de la Sagrada Escritura junto a su amigo San Jerónimo. Esta revisión es la Biblia Vulgata que todos conocemos. Dentro de los puntos a resaltar del Papa Dámaso, hay que tener en cuenta que defendió la fe católica en una época de persecución, peligros, cismas, controversias con el apolinarismo y el macedonianismo. Envió legados al Concilio de Constantinopla. En la persona de San Basilio colaboró demasiado contra el cisma. Otro de sus principales rasgos es el salvaguardar la autoridad de la Iglesia romana, dando gran impulso a la vicaría apostólica, defendiendo sobre todo la supremacía que tiene la Iglesia de Roma y el Papa sobre los asuntos eclesiásticos y sobre el mundo entero. Restauró la Iglesia a nivel estructural como a nivel temporal. Otro personaje fundamental es Teodosio. Como emperador, viene a implantar una política religiosa de gran reorganización para el imperio. Uno de sus objetivos, aparte del político, es el salvaguardar la fe a través del concilio y de la doctrina de Nicea, rechazando el paganismo en cuanto a toda la relación de divinidad. Se fue cerrando esta brecha, se fueron cerrando los templos y dando paso a las basílicas cristianas, de manera especial a culminar este enfrentamiento. La primera disposición fue en defensa del símbolo de Nicea, defendiendo el credo profesado por San Dámaso en Roma y Pedro en Alejandría. Esta se lo llevó a una defensa grande, a la Iglesia. Fue un hombre de Iglesia que defendió la fe, que defendió el concilio. Evitó caer en falsas doctrinas e ideologías. Pese a la cantidad de controversias, siempre se mantuvo en la ortodoxia de la fe por Nicea. Para poder solucionar todo el panorama religioso, viene a consolidar la fe y la extensión del catolicismo por todo el Oriente. Otro acontecimiento fundamental es el Concilio de Constantinopla, que fue convocado en mayo del 381 por el emperador Teodosio. La idea era confirmar el símbolo de la fe de Nicea y reconciliar de manera especial a los arrianos, poner fin a esta herejía. Originalmente era un único concilio de la Iglesia de Oriente, pero luego poco a poco tuvo participación de la universalidad de la Iglesia. Eso hizo que se denominara como ecuménico, porque había gran parte de la representación universal. Dentro de los patriarcas se resalta la presencia de San Gregorio Nacianceno. Uno de los puntos principales fue su confirmación como obispo de Constantinopla. Su doctrina sobre la Trinidad, el credo niceno-constantinopolitano, que es el principal aporte que hasta el día de hoy continúa vigente, viene a ser quien resalta también la divinidad del Espíritu Santo. En el concilio hay que tener en cuenta 4 cánones que marcan la estructura del desarrollo. El primer canon es una condenación dogmática al arrianismo, al macedonianismo y al apolinarismo. El segundo canon es una nueva legislación del Concilio de Nicea, invitando a observar los límites. El tercer canon declara a Constantinopla como la nueva Roma, y el cuarto canon declara inválida la consagración de Máximo, el filósofo cínico, como obispo de Constantinopla. Es a partir de estos 4 elementos cómo se viene a desarrollar todo el pensamiento del concilio y cómo se reafirma la centralidad de la divinidad dentro de la Iglesia. Nos encontramos ante un gran personaje de Iglesia que es San Ambrosio. Es uno de los grandes íconos, ya que su nombre figura dentro de las grandes celebridades. Él luchó incansablemente contra el arrianismo. Su gobierno fue de instrucción profunda, centrado en el estudio y en el amor hacia la Sagrada Escritura, los padres griegos. Es un gran pastor de almas, que conjuga todo el celo pastoral y lo convierte en defensa, tanto interna como externa de la fe. Luchó incansablemente contra el paganismo y el arrianismo, volviendo muchas cosas que se habían perdido. Se destaca su actividad tanto en la escritura como en la predicación.
Muchas de sus obras y sermones son de gran referente para la edificación de los fieles. De manera especial, me impacta cómo a través de su predicación tocó el corazón de San Agustín, los llevó a dar caminos de conversión. Es un gran hombre que busca incansablemente la verdad y que no se sacia. En San Ambrosio, San Agustín encuentra la respuesta a todos sus interrogantes. Ya el último gran personaje, pues, es el gran San Agustín. Describir su pensamiento, apostolado y doctrina es descubrir un gran hombre, obispo, sacerdote y teólogo, que comprendió lo que significó el encuentro personal con Cristo, la defensa de Dios. Encarnarlo en su vida fue lo que realizó a través de la lucha y la defensa contra los paganos, el imperio y las dominaciones. Dar respuesta desde Dios y su experiencia a una sociedad que necesitaba direccionar todo lo esencial hacia lo central, partiendo de su gran elocuencia y de su gran corazón de pastor. Hablar de la estructuración de la Iglesia es importante tener presente 3 sedes: Antioquía, Alejandría y Roma, que son los lugares centrales para el desarrollo del culto, la religiosidad y la jerarquía. La Iglesia empieza a desarrollar un largo proceso de sistematización jerárquica teniendo en cuenta al Papa como cabeza de Occidente, para los orientales reconocido como patriarca, pero también se desprende toda la jerarquía y toda la administración de los obispos. La figura del obispo metropolitano, que viene a ser fundamental para una mejor división organizativa. Los exarcas, que vienen a hacer ese paso y ese enlace a lo que será próximamente el patriarcado. Es toda esta organización la que va a permitir sistematizar la Iglesia con su sucesión apostólica y con su origen divino. Cabe resaltar un lugar fundamental o una ciudad especial, y es Constantinopla, como lugar privilegiado del imperio, donde se da el encuentro con Dios, la política y la cultura. Se unen en torno al emperador el poder y la divinidad, como signos del encuentro con Dios a través del imperio. La liturgia tiene un contexto bastante especial, imprime jerarquía, comunidad cristiana, lleva al arte y sobre todo sus ceremonias son todo un acontecimiento de espiritualidad, de teología, de costumbres y expresiones artísticas. Es la liturgia, tanto el rito oriental como el occidental, que propicia el encuentro con la divinidad, de manera especial a través de unos sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, donde sus ritos, con todo su componente místico y teológico, hacen de la celebración un encuentro vivo, una actualización de la experiencia de Dios y un incursionar en la intimidad del Padre. Que esta liturgia es esta, la que lleva y la que eleva al encuentro con la divinidad, y de ahí es donde se va a desprender todo el andamiaje de la Iglesia y toda su vida, su fuerza. Junto a la liturgia hay un elemento especial, y es los padres de la Iglesia, ya que descubrirlos a ellos es descubrir la riqueza de Dios a través del pensamiento humano, de hombres que fueron capaces de descubrir el encuentro con Dios en su vida, de descubrir que a través de la escritura, la predicación, del pensamiento y de la vida misma, enseñan que se puede ser fiel a Dios, que se puede edificar y estructurar un pensamiento cristiano a la luz de la ciencia, pero sobre todo desde Dios. Quedaríamos cortos para explicar la riqueza y profundidad que tienen todos los padres de la Iglesia dentro de la fe, ya que ellos proporcionan toda la riqueza y el fundamento de una doctrina pura, fiel y transparente. Todo su desarrollo teológico es una mirada hacia el tiempo y la realidad, desde la revelación divina. Los padres de la Iglesia desarrollan todo un contexto histórico amplio. Es difícil encasillarlos en un pensamiento particular, ya que no deben ser vistos como una materia, una asignatura, sino que son toda la línea vertebral de la Iglesia. Se dividen en grandes grupos, como los padres griegos, los latinos, los padres orientales.
que a la luz de su época van a desarrollar y dar respuesta a las controversias y dificultades del momento. Vienen a suscitar hombres con claridad, que ponen fin a problemas internos de la Iglesia, que abren puertas hacia un desarrollo teológico. Y junto a los padres también nos encontramos al culto de los mártires, que se da una experiencia de ver el derramamiento de sangre, el encuentro con Cristo. Ellos son un evangelio encarnado, asumido, realizado y vivido. Es a través de las cartas de los primeros cristianos y de sus escritos como se fortalece este culto y como se ve en ellos una vivencia más radical de la fe, del encuentro personal con el Señor, una vivencia del bautizo, de los sacramentos, que lleva a consolidar un seguimiento de Cristo más profundo.